Hola, bienvenidos al espacio Libros con Alma. Soy Germán. Bueno, he estado dándole vueltas a una, digamos, reflexión filosófica en este caso, porque procede de la filosofía, como tantas y tantas reflexiones. Y lo cierto es que esta ya hace bastantes años que la conozco y siempre me ha procurado pensamientos fértiles, conclusiones, análisis diferentes, ¿no? Bueno, y la propia reflexión filosófica, que es como una metáfora de la vida, pues da luz a otras cuestiones que van más allá de la propia frase. Pero es una frase interesante. La frase es muy sencilla y procede de un filósofo que se llamaba, porque falleció hace mucho tiempo, Blaise Pascal. A mí Blaise Pascal siempre me ha creado una sensación positiva fundamentalmente, pero un poco extraña, porque es un filósofo, bueno, fue un filósofo que está muy vivo, o debería estar muy vivo en la actualidad. Un filósofo extremadamente perspicaz, muy agudo, como lo han sido otros también, con diferentes filosofías, diferentes épocas, que nació en el siglo XVII, concretamente en el año 1623. Vamos, que es, entiendo que a nuestro juicio, desde nuestro punto de vista actual, el siglo ya XXI, pues nos parece muy antiguo y habrá muchas personas que lógicamente y comprensiblemente piensen que no es una persona a la que deberemos escuchar, valorar o hacer caso, si acaso un poquito, o estudiarlo de pasada para quizá aprobar algún examen, obviamente de filosofía, y poco más o nada más. Bueno, yo soy partidario de pensar que las reflexiones de estas personas brillantes en algunos aspectos, no en todos, pues deben ser tenidas en cuenta pese al tiempo transcurrido. El tiempo transcurrido no desmerece el valor de lo que en su época y en sus condiciones, obviamente muy distintas a las actuales, pues dijeron, pensaron, reflexionaron o llevaron al plano de la acción, al plano de la realidad física y social. Entonces, bueno, aquí hay una reflexión que empieza por una frase muy sencilla, muy anodina, ¿no? Que parece que no tiene un efecto filosófico importante. Y la frase es: ¿por qué no conseguimos estar tranquilos en una habitación? Bueno, es la forma en que lo describía él. Bueno, esta frase quiere decir varias cosas, todas bien analizadas, todas cuestiones bastante relevantes y fundamentales. Él planteaba: ¿por qué no podemos estar tranquilos en una habitación? Que es como si dijera: ¿por qué no podemos estar tranquilos internamente? Sobre todo internamente. En cualquier lugar, ¿no? Lo de la habitación es un ejemplo, entre otros. También podría haber dicho: ¿por qué no podemos estar en paz en un lugar, pues, bueno, una playa, por ejemplo? Básicamente se refiere a cuando uno está solo consigo mismo, que es el único acompañante que uno tiene cuando está solo, es uno mismo. Es decir, lo que Blaise Pascal se llamaba, quería decir con esta frase aparentemente sencilla, banal, sin importancia, es que cuando el ser humano se encuentra solo ante sí mismo, hablamos de una condición normal y muy extendida por parte bueno, prácticamente todo el mundo, pues al no estar distraídos con estímulos externos, a eso se refiere, bueno, es una parte a lo que se refiere, en nuestras mentes, en nuestras psiques, nuestras estructuras emocionales y mentales, surgen interrogantes al cabo de un tiempo, claro, no en los primeros 5 minutos. Por eso la soledad es fundamental, pero es peligrosa. Porque la verdadera soledad, estar uno consigo mismo y nadie más, te hace preguntarte cosas como, por ejemplo, ¿quién soy yo? ¿Qué hago aquí? ¿Para qué sirvo? ¿Cuál es mi objetivo en la vida? ¿Esto que he hecho ha sido realmente necesario o no ha sido necesario? Y sobre todo la gran pregunta, o una de las grandes preguntas que ya existían en ese siglo XVII y anteriormente y posteriormente también. Y es algo así como lo que él plantea, ¿no? Algo así como: bueno, pues ahora que no tengo un estímulo que me distraiga de nada excepto de lo esencial, me di cuenta que lo esencial es preguntarme: bueno, ¿qué hago aquí? ¿Quién soy? Y sobre todo, ¿cómo voy a enfrentar mi propia muerte? Porque claro, la muerte de los demás la enfrentamos pues de diferentes maneras en función del grado de proximidad, familiaridad o parentesco que tengamos con esas personas, sean familiares, amistades o algún antiguo conocido o conocida. Pero nuestra propia muerte, que viéndola en la muerte de los demás, pues un poco como que nos vamos acercando a la comprensión de nuestra
nuestro final en un sentido. Yo aquí he hablado de que no es un final realmente, pero vamos a pensar de una manera filosóficamente profunda, es decir, vamos a pensar que la muerte es el final. Desde ese punto de vista, cuando uno se encuentra, digámoslo así, ante la disyuntiva disyuntiva no, ante el hecho claro y firme de que no hay nada que te distraiga de hacerte la gran pregunta, cuya respuesta pues, es muy compleja y complicada. Pues en ese contexto uno se da cuenta que carece de una auténtica fe o que tiene miedo o que sus dudas son quizá excesivas. Y todo esto se da cuenta precisamente porque no hay un estímulo externo, absolutamente de nada, ni de nadie, que haga que la mente se distraiga para evitar hacerse estas preguntas. Desde el punto de vista de Pascal, y os voy a citar textualmente, más o menos, dice el verdadero objetivo, dice él, bueno, es una traducción de lo que dice él, el verdadero objetivo es el aturdimiento, la fuga de sí mismo, quiere decir. ¿Esto qué quiere decir? Que la vida, como concepto global, un conjunto de experiencias que nos dan lecciones, que nos hacen hacer evidentes nuestros errores, que también nos dan muchas posibilidades de evolución, de mejora. Pero básicamente la fuga de sí quiere decir que lo hago extensible a todo el mundo, o casi todo el mundo, vaya, hay excepciones, lógicamente, que la mayoría de las personas juzgamos que la vida debe estar llena, repleta, si es posible, de estímulos, de objetivos, de propósitos, de planes, de rutinas, de esto hay mucho, y son necesarias, sin lugar a dudas, como es necesario desarrollar planes, proyectos, sean más creativos o menos creativos. Pero al final, con todo eso, lo que según Pascal, porque todo esto nace de él, su reflexión filosófica, que fue múltiple y fue muy fértil esa reflexión filosófica, a mi juicio por lo menos, él llega a la conclusión de que nos llenamos la vida con sueños de honor, de éxito, de fama, de logros, sean académicos, empresariales, profesionales, familiares, de relación, etc. Y hay más, ¿no? Siempre hay mucho más. Nos llenamos la vida de todo eso para intentar evitar en la medida de lo posible hacernos la gran pregunta y descubrir que no tenemos una respuesta con la misma fe que aplicamos a cosas que ya sabemos cómo son y que nuestra fe es pues, prácticamente total porque ya tenemos una familiaridad, una experiencia. Entonces, claro, en esta cuestión uno piensa, bueno, pues uno piensa que es, digámoslo así, que es mejor no pensar, ¿no? Es mejor no pensar. Es mejor distraerse para no caer en la cuenta de que en realidad estoy lleno de inseguridades, de necesidad de estímulos, no solamente porque los estímulos son necesarios y deseables en muchos casos, sino porque de esa manera ese ruido mental, ese ruido también emocional, nos va desviando de una cosa esencial de la vida, y es preguntarnos quiénes somos, qué hacemos aquí y hacia dónde vamos, y ese hacia dónde vamos incluye como elemento clave la muerte. La muerte, sí, sí. Sí, eso que visto desde fuera, pues dices, qué horror, ¿no? Qué horror, pues es un final, a veces un final abrupto, a veces un final gradual, pero un final en cualquier caso. Y al final vienen las despedidas, viene la conciencia de que en la vida hay muchísimas fechas de caducidad, que lo efímero parece dominar sobre lo perenne, lo que se mantiene en el tiempo, lo imperecedero, podemos decir, y que, bueno, como dirían en física, la entropía empieza a controlar el mundo. Una especie de desorganización progresiva por la cual las cosas pues tienden a, pues eso, a desorganizarse, a emitir un tono distinto, donde la vida pues deja de ser un objetivo y la muerte con su envoltura, digámoslo así, de desorganización y de caos aparentes, visto desde el exterior, visto desde una perspectiva convencional, pues domina el mundo. Sí, ciertamente todo tiende a desaparecer, a transformarse, a cambiar, a morir. Entonces Pascal planteaba, bueno, ¿por qué no conseguimos estar tranquilos en una habitación? ¿Por qué una habitación solos? Se refiere a estar solo. Pues vamos a juzgar que las cosas pues, no son como todo el rato pensamos que son y que nos vamos a hacer preguntas incómodas. Por ejemplo, citando textualmente de este libro, dice la vida tiende a la actividad y al movimiento. Nada es más insoportable para el hombre
bueno, se refiere al ser humano, como no tener proyectos o compromisos. Claro, pues que ya desde muy jovencitos, todo el mundo, bueno, habrán excepciones, siempre las hay, de modo natural juzga que sus vidas no pueden quedarse atrapadas en una rutina en la que apenas desees nada, apenas logres nada y apenas tengas contacto con alguien, aunque sea una sola persona. Generalmente, y con las redes sociales hoy en día, esta nueva y superior forma de comunicarse, pues la soledad existe, quizá en un grado mayor de lo que pensamos, pero a la vez se busca que no exista tal cosa. Porque la soledad es la puerta de la verdadera soledad, no estar solo un rato, no. La de estar solo en una habitación como metáfora. Ese tipo de soledad es el umbral, la puerta de acceso a un montón de cuestiones que no se nos educa para considerar, no se nos educa para valorar y no se nos educa para enfrentar cuando inevitablemente la vida nos pone en esa situación y tenemos que enfrentarnos. Porque al final la muerte la tenemos que ver, un día u otro vamos a empezar a pensar en esa especie de final para uno mismo también, no solo para los demás. Y también otra cosa que también caemos en la cuenta cuando estamos conectándonos, aunque sea de manera gradual, con esa soledad como se plantea aquí en esta visión de Pascal, de Blaise Pascal. Y es que al final todo lo que hacemos tiene una importancia mucho más relativa que absoluta. Es decir, para el que hace algo, o dice algo, o proyecta algo, para uno mismo eso es algo fundamental, algo muy relevante. Pero para la persona que entra en esa fase de soledad y por tanto de meditación y de reflexión, pues se da cuenta que igual, visto retrospectivamente o visto desde un ángulo que no sea el del propio ego, ¿no? De la propia necesidad de validar y de valorar de manera vehemente, intensamente lo que uno hace o dice, pues desde esa perspectiva, pues uno dice, pues no era tan importante. Porque lo que yo digo, lo que yo hago, lo que yo proyecto en el ámbito que fuere, pues oye, en la historia me ha demostrado que han habido personas a lo largo de la historia, incluso a día de hoy, no hace falta que salgan en los libros de historia, que lo hacen como yo, mejor. Entonces al final uno dice, bueno, ¿cuán útil es lo que hago? ¿Cuán útil es lo que digo? ¿Cuán útil es lo que proyecto? ¿Cuán útil es lo que necesito? Esas reflexiones también son un poco demoledoras para ese ego. Y aquí ego no hablo necesariamente del ego que hemos supuestamente de erradicar o sublimar. No, el ego es la conciencia de mi propio valor. En este caso, yo me refiero a ego así, ahora. Obviamente el ego tiene otras acepciones o significados distintos que proceden pues diferentes comprensiones psicológicas de lo que es un ego. Un día hablaremos de esto, por supuesto, quizá en más de una ocasión. Pero fíjate que esto es un tema curioso. Bueno, curioso, es algo como muy normal, pero lo hemos convertido en un tabú. Mismo modo que en nuestra cultura occidental, pues, como ya se ha comentado, yo creo que hasta la saciedad, y hay estudios al respecto, además, se comenta que en la cultura occidental la muerte, pues, bueno, la queremos ver como algo que sí, comprendemos que es inevitable, pero aún así queremos no verla directamente, ¿no? Vamos a los velatorios con la conciencia de que es un rato y sobre todo por respeto y por despedirnos de los seres queridos, sean cuales fueren estos seres queridos. Pero en general, y somos testigos de la muerte muchas veces, ¿no? Depende de dónde trabajes, hay trabajos que te ponen en contacto con la muerte, o hay, bueno, estudios que te ponen en contacto con la muerte, en sus variantes o variadas formas. Al final es un tema que la vida nos lo trae. Y no solamente la muerte, en el sentido que lo estoy explicando, sino la futilidad, la sensación de, vale, todo lo que hago, digo, pienso, proyecto, al final, ¿dónde va a quedar, no? ¿Dónde va a quedar? Y esto Pascal pues lo reflexionaba bastante, claro, que él pasó por una especie de crisis religiosa muy profunda, siendo bastante joven, con 30 y pocos años me parece. Y bueno, se aisló del mundo. Hay quien pensará que eso no es una verdadera iluminación, una conversión profunda y una iluminación al uso, pues te hace partícipe del mundo. Bueno, pues depende cada uno. En el caso particular de Blaise Pascal, él se alejó del mundo, falleció no muchos años después de este aislamiento voluntario, que por tanto él no lo sufría, sino que le permitió fructificar cosas seguramente latentes en su naturaleza o poco o relativamente poco maduras que llegaron a madurar mucho más. Nos dejó un legado importante de reflexiones y de valoraciones, como cuando, por ejemplo, él plantea que el ser humano tenemos
corporal y mental y emocionalmente también una especie de medida, de proporción, que comparado con lo más grande, es decir, el universo, el infinito, pues lo que somos y lo que pensamos y lo que sentimos es muy pequeño, muy, muy pequeño, es casi infinitesimal. En cambio, comparado con lo que es infinitesimal, un átomo, bueno, la concepción del átomo no la tenía, pero bueno, es el siglo XVII. Yo qué sé, una, una bacteria, una criatura minúscula, microscópica, que solo se puede ver con bastante ampliación, bastante aumento, pues él juzgaba que ese otro mundo daba idea de la grandeza humana, pero que el infinito, el universo, la naturaleza en su esplendor, daba testimonio de la, entre comillas, como él decía, la miseria humana. Es decir, comparado con lo más pequeño, con lo concebimos como lo más pequeño, los microorganismos, los hay pequeños y los hay muy, muy pequeños, y por supuesto en esta época, pues el siglo XXI, pues el átomo y las partículas integrantes del átomo más pequeñas todavía, hay muchos misterios ahí, pues ante eso somos, no solamente somos gigantes en tamaño, sino sobre todo a nivel moral, bueno, a nivel de realización interna estamos mucho más avanzados. Entonces somos, más que dioses, somos personas que nos podemos considerar con un valor intrínseco propio, ¿no? Pero comparado con el infinito, no somos apenas nada. Como cuando dicen, mira, la Tierra es muy grande, este planeta, pero claro, si lo ves donde está ubicado en la galaxia Vía Láctea, donde está, pues está como en un extremo de un brazo que a su vez está en el extremo, bueno, y al final estamos ahí como en una barriada de un universo lleno de sistemas estelares y lleno obviamente de galaxias y de cúmulos estelares y de un montón de cosas. Entonces, comparado con lo más grande, con lo realmente grande, inmenso y en gran parte desconocido, no somos apenas nada. No somos apenas nada, ¿no? Realmente nuestra importancia pues, para el universo es, entre comillas, desconocida. Y para lo más pequeño, pues somos como unos semidioses que gozan de creer que esa diferencia de tamaño y de evolución de la conciencia nos otorga algún derecho, alguna prerrogativa que no podemos ignorar y a la que no podemos ni queremos renunciar, que es la grandeza humana, que puede modificar las cosas para bien y también puede estropearlas infinitamente. Entonces nuestra grandeza es dual, relativa, y Pascal seguramente, bueno, seguramente no, pensó en todo esto, que por ejemplo, fíjate, él dice una frase eh, de él, de Pascal, que dice, somos nada para el infinito, todo respecto a la nada. Todo respecto a la nada. La nada aquí él, entiendo que haría referencia a lo que no parece, a lo que parece nada, pero que es algo, lo más chiquitín. En su época lo más chiquitín pues eran lo que llamaban animálculos. Animálculos, que era algo así como esas criaturas que empezaban a verse con los primeros prototipos de microscopio. Claro, era alucinante. Eso nadie lo había visto con sus ojos, ¿no? Ni lo había oído, ni lo había percibido auditivamente, porque eso no emite un sonido audible. Y existían aparatos que midan el espectro lumínico, de ondas o de radiación o de frecuencias o de vibración. No existía todo esto, pero existía la comprensión de que había algo pequeño e invisible, visible al ojo, pero no invisible realmente, sino muy real, que comparado con el ser humano, pues lo hacía grande, lo hacía maravilloso, lo hacía extraordinario. Pero claro, esto extraordinario comparado con lo realmente extraordinario, pues desafortunadamente, o no, depende de cómo lo queramos ver, es muy poca cosa. Entonces él dedujo, debido a estas diferencias de proporción, de conciencia y de valor intrínseco, depende con lo que nos comparáramos, dedujo finalmente que, bueno, que en realidad el ser humano es como una caña, un hierbajo del campo, puede ser pisado, que está ahí como tantos otros y que puede pasar tremendamente desapercibido sin dar muestras de su verdadero valor. Pero él dijo, somos una caña. Caña, junco, hierba, es un ejemplo. Pero dijo una caña que piensa, que reflexiona sobre su propia condición. Su condición mortal, por un lado, y su condición extraordinaria, depende con lo que nos comparemos, por el otro. Obviamente, si te comparas con una hormiga, y hay quien dirá, no, es que las hormigas son un ejemplo de organización social, sí, es verdad, como las abejas. Y otros seres vivos que yo, bueno, como no soy naturalista ni zoólogo, pues no os lo puedo decir, al menos por ahora. Pero sí que, según con lo que nos comparemos, pues así nuestra medida será una u otra. De hecho, esto también es una idea que nació mucho antes en el tiempo de un filósofo griego que se llamaba Protágoras. No sé si es anterior a Cristo o posterior, ya lo miraré, no lo recuerdo, pero es muy antiguo en el tiempo, mucho antes de Pascal, y no era francés, era griego.
Y él decía que, bueno, que somos la medida de todas las cosas. Bueno, un día hablaremos de Protágoras, como de otros filósofos antiguos en el tiempo, como Demócrito, como Heráclito, Parménides. Estos dos son muy interesantes. Bueno, todos son muy interesantes, pero en otra ocasión. Y aquí, en cuanto a esto de las proporciones y las importancias que nos otorgamos u otorgamos a las cosas, ¿ves? Aquí hay una frase, bueno, lapidaria, que dice: la inmensidad del universo subraya la pequeñez del hombre. ¿Qué importancia tenemos? Pues en la Tierra podemos creer que podemos llegar a tener mucha, y a veces se tiene mucha importancia, en el contexto de una humanidad que necesita unas cosas y prescinde de otras. Pero en un contexto universal, ¿qué importancia tiene el ser humano? Bueno, pues mi opinión personal, además de la de Pascal, que la comparto casi en su totalidad, no solo esta reflexión, muchas reflexiones de él, como cuando dice, por ejemplo, dice: el hombre es ontológicamente miserable. Esto es una afirmación un poco dura. Su ser no es nada en comparación con el cosmos. Bueno, es un poco lo que estaba yo sugiriendo, ¿no? Mi reflexión personal y subjetiva, como no podía ser de otra manera cuando hablamos de opiniones personales, es que nuestra grandeza, verdadera grandeza, la descubrimos solo a partir del momento en que aceptamos nuestra verdadera miseria. Sí, yo lo vería así. Bueno, de hecho lo veo así. Y así lo he podido hasta cierto punto constatar en mi experiencia personal y en la experiencia quizá de algunas otras personas, no demasiadas, que también pasan por procesos en los que, bueno, parece ser esto un factor inevitable, un factor evolutivo. Cuando nuestra miseria, nuestra conciencia de nuestra miseria, de nuestra pequeñez, de nuestro grado de dependencia y vulnerabilidad se hace muy, muy evidente, y eso nos somete a una crisis terrible, entonces a partir de ahí, y de una manera gradual, normalmente, nuestra grandeza empieza a ser percibida y finalmente manifestada. Y eso enriquece el mundo, una vez ocurre eso. Claro, ¿de qué tipo es esa grandeza? Bueno, eso también es discutible porque cada grandeza y cada pequeñez pues tiene su identidad, ¿no? Su idiosincrasia. Bueno, idiosincrasia no, su particular forma de ser y de expresarse. Y respecto a esto último, esto es un pensamiento de Pascal, curioso porque un pensamiento de Pascal que nació en el siglo XVII, como dije antes, bastante antes de que ciertas cosas en física se conocieran. Decía algo así, resumiéndolo, haciendo una síntesis, decía: la inmensidad del mundo no es solo espacial, o sea, no es una cuestión de tamaño, de dimensión. La inmensidad no es solamente una cuestión de algo más grande y más grande, que lo es, que también lo es. En cada partícula de materia existen mundos enteros. O sea, el universo, sabemos, bueno, dice la ciencia que se expande con lo que llaman la energía oscura. Se expande, no lo que hay en el universo, que también. El propio universo como una entidad intangible, invisible, desconocida, pero se expande. Pero dentro de cada cosa que se expande, que se mueve con la expansión del universo, resulta que también hay, como dice él, existen mundos enteros. Bueno, esto hoy en día en física cuántica se puede entender, o en física en general. Cada cosa dentro de otra. Hay mundos enteros escondidos dentro de mundos que a su vez forman parte de otros mundos. Entonces hay una tremenda vitalidad en todo, ¿no? Y también, ya para finalizar, dice... Esta es una frase que es a medio camino entre filosófica y religiosa, o sea, teológica. Dice: no solo la infinidad del todo excede de nuestra comprensión, sino también la nada de la que todo ha sido creado. O sea, el origen es tan incognoscible como aquello que ha sido creado por este origen. Y todos son mundos dentro de mundos, como sugería Pascal, o lo decía claramente, con su particular lenguaje, claro está. Entendemos que es una persona del siglo XVII, nacida en 1623 y fallecida en 1662, o sea, calculad, vivió, pues eso, poquito a poquito, no llegó a los 40 años, me parece. Que por cierto, leí por ahí una vez que el cadáver, cuando fue examinado un poco a nivel forense, más o menos, pues tenía cosas muy extrañas ese cadáver. Como si su cuerpo para nada coincidiera con la conciencia que habitaba ese cuerpo cuando estaba vivo. Pero bueno, a veces pasan estas cosas. En fin, lo dejaremos aquí porque dice también, bueno, se reflexiona
lo que llamamos grande y pequeño no lo es en absoluto, sino solo respecto a la dimensión humana. Una vez más, lo mismo del principio. Somos como una medida estándar para definir lo que es realmente grande y lo que es realmente pequeño. Bueno, es un pensamiento de Protágoras y retomado por Pascal con una vuelta de tuerca que le dio. Bueno, aquí dejamos el tema. Os agradezco, bueno, que hayáis visto el vídeo. Muchas gracias. Y en cualquier caso, pensadlo. La reflexión es una herramienta importante. Y estas reflexiones, pues bueno, tienen su importancia, a mi juicio por lo menos. Bueno, si os gustan estos enfoques, diferentes, pero que intento que sean profundos, pues nada, le dais al like, os lo agradecería, y os suscribís si no queréis perder, no os queréis perder pues ninguna de estas de estos intentos de divulgación de estos vídeos. Bien, en cualquier caso, me despido aquí y bueno, que tengáis un buen día y que estéis todos muy muy bien. Lo vamos a necesitar todos estar muy bien. Estar sanos, felices, lúcidos y muy conscientes. Bien, hasta la próxima.